Trabajo realmente apuesta por este modelo y será el coronel Barón quien cuente todos estos detalles. No es fácil pasar de lo mediático a lo estratégico. Por lo general las organizaciones dicen, quiero aparecer en los medios de comunicación. Pero no se trata de aparecer por aparecer. Como decía Winston Churchill, la mejor improvisación es la cuidadosamente preparada. Y quien es estratega sabe que hay que prepararse antes y hay que ser preventivo, ¿no? Aplicar medicina preventiva antes que medicina curativa. Y en ese sentido pasar de lo mediático a lo estratégico no es fácil. Es decir, cambiar toda la mentalidad de que no solamente hay que estar en los medios de comunicación porque hay que estar, sino que hay que preparar todo un tema de mensajes, todo un tema de alineación, todo un tema de que la institución tiene esa mirada. Y el DIRCOM es una estratega, es un ejecutivo, es el que define la política de comunicación global de la organización, es el que va a poder trabajar de la mano con los demás profesionales, los de marketing, los de recursos humanos, con toda la plana directiva. Es que él no viene a arrimar a nadie, él viene a sumar, a multiplicar, diría mejor, ¿no? Porque a veces dicen, no, pero ¿y qué va a pasar con los de marketing? Es que no pasa nada, es que lo que pasa es agregar valor, ¿no? Y cuando agregamos valor, cuando las cosas están bien definidas, bien claras y hay un apoyo desde la plana directiva, las cosas fluyen y nadie se tiene que poner celoso, sino simplemente mirar que todos apuntan hacia un solo objetivo o hacia los objetivos organizacionales. Y cuando hablamos de organización hablamos de cultura, ¿no? Porque si está bien definida una misión, una visión, unos valores, podemos bajo esa plataforma muy bien estructurada trabajar el tema de la mirada estratégica del DIRCOM. No me quiero extender más, simplemente felicitar a Guillermo, su institución, por haber apostado por este modelo. Estamos lamentablemente más de 20 años luz con nuestra policía. Nosotros que somos peruanos apostamos a ello. Creo que la presencia del congresista Reyardo nos ayuda a acercarle esta mirada estratégica de la comunicación, que no puede ir sola, que tiene que ir de la mano con directivos, con gente que realmente crea que la comunicación es transversal, que la comunicación está presente en todos los procesos de una organización y que tiene que partir desde adentro. No puede haber una mirada estratégica solamente hacia los medios de comunicación. Eso es simplemente una foto. Pero cuando hablamos de un trabajo estratégico, hablamos de diagnóstico, hablamos de planeamiento, hablamos de implementación, hablamos de resultados, de indicadores, para luego volver nuevamente a retroalimentarlo todo y seguir trabajando de manera estratégica. Dejo con ustedes a Guillermo Barón, colega, DIRCOM, amigo, gran profesional, y que va a ampliarles a ustedes claramente todos los detalles que significó la puesta en marcha de este modelo exitosísimo, que les ha traído grandes resultados, un gran relacionamiento con todos sus grupos de interés en torno, y que realmente nosotros estamos muy satisfechos de conocerlo y tenerlo acá con ustedes para que pueda compartir esta experiencia. Guillermo. Bueno, buenos días. Ante todo, un agradecimiento especial a todas las personas que han participado en la organización de este evento académico y en el que seguramente hay una gran expectativa y frente a la cual yo sí quisiera que me disculpen en caso de que no llegue a satisfacer lo que ustedes esperan de nosotros, de nuestra presentación. Agradecer también a nuestros amigos, a Lilian Zapata, de verdad, una persona que ha estado muy pendiente de la evolución del tema en la Policía de Colombia y que nos ha tratado con mucho cariño aquí en el Perú. Así que mi saludo especial para ella, a Claudia Guillén, al doctor Renzo Gallardo, una persona que nos parece mucho a otros personajes importantes de nuestro país, que han vivido en carne propia el fenómeno de la violencia y que a partir de ahí han empezado a hacer esfuerzos con el fin de aplicar un concepto casi que de corresponsabilidad o de responsabilidad social
frente al tema de compromiso ciudadano para contrarrestar el crimen. Su programa Alto al Crimen es un ejemplo de eso. Y de verdad que una felicitación, porque no es fácil hacer ese tipo de programas cuando hay tanta crítica frente a ese tipo de comunicación que se haga. Sí, y a todo el resto de estudiantes, de organizadores, de verdad que muchas gracias por tenernos acá. A nombre de nuestra institución, del señor general José Roberto León Riaño, que es el director actual de la institución de la Policía Nacional de Colombia, de más de 170.000 hombres y mujeres que hacen parte de esta organización, y de todas las personas que han podido creer en nosotros y que nos han facilitado la construcción, no solamente de forma, sino de contenidos para transformar la comunicación en la Policía de Colombia. Hacer la comunicación estratégica, como ustedes la plantean, no es fácil. Llevar lo que está en la teoría a la práctica quizás es un poco difícil también. Aquí, como lo decía Lilian, se requiere más que habilidades, a veces tener actitud, tener compromiso y tener una disposición permanente de apertura a los cambios. No es fácil cambiar ni la cultura, ni la gestión, ni las formas de organización que se tienen en las instituciones, y sobre todo en instituciones públicas tan grandes como las nuestras, que obedecen a unos criterios de formación de hace muchos años, que basaron el funcionamiento en estructuras de tipo vertical, donde la orden era lo más importante y donde el de abajo, el que está de subalterno, muy pocas veces tenía la posibilidad de pensar, de opinar, de sugerir. Entonces esa comunicación descendente se hacía, pero la comunicación ascendente muy pocas veces se veía. Cuando se veía, no era valorada, no era tenida en cuenta para nada. Voy a tratar entonces de decirles qué pasó en nuestro país, qué pasó con la Policía de Colombia. Tenemos dos aspectos a desarrollar, que son un diagnóstico inicial y unas acciones implementadas. Creo que es lo básico que nos permite decir en un espacio de 1 hora lo que se hizo en nuestro país. Para hacer el diagnóstico de la comunicación, hablamos del mapa, un mapa integral de comunicación, el famoso MIC. Hicimos un trabajo de análisis de entorno, se identificó cuál era el modelo de gestión, se trabajó sobre el tema de imagen, de identidad y de cultura, se miraron cuáles las formas de comunicación que había en toda la organización. Después se llevó a identificar cuáles eran los grupos de interés sobre los cuales nosotros teníamos que interactuar, los mapas de públicos, el mapa de medios de información y participación con los que contaba la institución, y de ahí unas oportunidades de mejora que obviamente que se tienen que dar dentro de procesos de gestión de calidad para que ella tenga de pronto una validez importante y marque diferencia dentro de la organización. Aquí es donde entra el tema estratégico. Hacer estrategia, diferenciarla con la táctica, con las acciones, con las actividades, obviamente requiere para uno como DIRCON o como jefe de comunicaciones, como lo quieran llamar, tener un conocimiento básico de lo que le corresponde hacer en comunicación, entender qué es lo que es la organización, mirar toda esa información corporativa que se tiene frente al establecimiento y que incluye misión, visión, valores o principios corporativos, y a partir de ahí la forma como ellos han diseñado estrategias para poder cumplir con lo que les corresponde. En nuestro caso, garantizar la seguridad ciudadana en todo el territorio de Colombia y garantizar que el ejercicio de los derechos y libertades de todos los que viven en nuestro país se puedan dar sin ningún problema. A partir de ahí, mirar
con un tema que definimos en una sigla que es PASTEC, mirar todo el tema político, ambiental, el social, tecnológico, económico y cultural. Mirar todos esos factores nos permiten tener una fotografía, y esa fotografía corresponde a un momento X, que puede variar a favor o en contra, depende de las acciones que nosotros podamos implementar. Entonces, hacer ese diseño estratégico no es fácil cuando usted tiene que empezar a mirar también quiénes componen el grupo de comunicaciones, quiénes componen la oficina que le corresponde darle músculo y dinamismo a lo que tiene que ser la comunicación pública, en este caso en la Policía de Colombia. En ese diagnóstico encontramos nosotros que teníamos un entorno en el que en muchas partes nos halagaban, en muchas partes se limitaban simplemente a hacer comentarios de crítica, más no comentarios constructivos, y esa comunicación que no es del todo bidireccional originó en nuestros policías casi que una resistencia a creer en los comentarios de la gente, de la comunidad, y ese es un gran error. Si uno quiere crecer como organización, tiene que escuchar qué dice la gente sobre uno, y especialmente qué aspectos negativos son los que comentan sobre uno. Si uno quiere mirar el servicio, si quiere mirar el producto, se tiene que referir siempre a lo que piensa el cliente o el usuario frente al tema que uno tiene que manejar. Entonces, a partir de esos mensajes que inicialmente se consideran negativos, porque critican la forma de gestionar o la forma de producir, nos permite a nosotros, haciendo un esfuerzo grande, convenciéndonos que se puede cambiar, de que eso que dice la gente es lo primero que tenemos que cambiar, es lo primero que tenemos que analizar, es lo primero a lo que tenemos que darle respuesta para que la gente empiece a generar también hacia nosotros un tema de confianza. La confianza también se construye con el tiempo, y la confianza se construye a partir de acciones, y las acciones se hacen a través de mensajes que llevan un contenido, pero que también tienen una intención, y es lograr que ese receptor o que ese grupo de interés le dé significado a ese mensaje, y ese mensaje será coherente con lo que nosotros estemos proyectando, en la medida que nuestros comportamientos, en la medida que nuestras acciones sean también o estén alineados con eso que se dice desde la teoría, con eso que se dice desde la organización, con esa misión que queremos que la gente respete. Frente al tema de la identidad, imagen y cultura, ese es un tema también difícil de manejar. Para esto se requieren no solamente horas, quizás años de trabajo, y tener mucha tolerancia a la frustración. Gestionar la identidad, la cultura y la imagen es algo muy difícil, más cuando dentro de las organizaciones todas las personas que las componen no entienden estos conceptos. Cuando uno entiende eso, difícilmente puede valorar lo que le dicen, y cualquier persona que medio coherentemente hable puede convencerlo y obligarlo a tomar una decisión que puede perjudicar en algún momento a la organización. Gestionar estos tres componentes se tienen que hacer no solamente a nivel interno, sino que también se tienen que hacer a nivel externo, y para eso pues el DIRCOM tiene una cantidad de herramientas. Hay muchos libros sobre estos temas. En la universidad se nos dan esos conceptos que uno aprende a manejar, pero que hay que también desarrollar la habilidad para poderlos
implementar o para poderlos gestionar en el momento adecuado y de acuerdo a las condiciones que se den en la organización o en la empresa donde estemos trabajando. Ya lo otro, pues todos estos son conceptos que ustedes manejan. Voy a pasar a la siguiente ayuda donde empezamos a ver algo de esa transformación. Miren el tema de identidad. Y aquí estamos hablando solamente de impresos, porque podría tener una laminilla parecida con lo que son los medios digitales, los portales web, los aplicativos con los que nosotros tratamos de organizar información para optimizar la gestión de los resultados o de contenidos frente a una actividad en particular dentro de una dependencia. Frente a esa identidad, encontramos aquí que nosotros, siendo una institución en la que los colores básicos son el verde, el rojo, el blanco y el gris, teníamos aquí rojos, anaranjados, rosados, amarillos, y ustedes ven ahí, si uno colocara todos estos impresos sobre una mesa y le preguntara a una persona, ¿esto a qué? ¿Con qué usted referencia esto? Podrían decir de cualquier cosa menos con la policía. Y esa era una forma de uno entender que nosotros no teníamos un criterio unificado frente a la identidad y que había que construirlo. Convencer de eso al alto mando, o a lo que nosotros llamamos a las directivas de la organización, de que teníamos que articular esto, eso era hablarle a una pared. No es fácil. Y para poder entonces empezar a generar ese cambio, uno tiene que empezar a hacer algunas actividades pequeñas, hacer pilotos dentro de las dependencias pequeñas, ir logrando aliados, ir buscando personas que le apoyen y que de alguna manera le validen ese trabajo para que vaya llegando al directivo y vaya siendo permeado por este tipo de conceptos. Entonces, esa identidad así fragmentada, como la llamamos, dispersa, de diferentes colores, que no nos remite a lo que significa o lo que quiere decir la institución, se tenía que cambiar. Y de ahí pasamos nosotros a lo que llamamos cómo pasar de lo mediático a lo estratégico. Una institución que no tiene un criterio de identidad aplicado, en la que todas las fotografías que toman las personas con las que se interactúa frente a nuestro trabajo es una foto parecida a la que ustedes vieron ahí, dispersa, donde usted no encuentra un criterio para darle sentido o significado, pero que eso mismo también se reflejaba en todos los componentes de la organización, cuando pedían fácilmente que traigan la cámara de fotografía, que traigan la cámara de televisión, que traigan la grabadora de audio, porque necesitamos que usted nos ponga esto en la emisora, en el programa de televisión, nos lo ponga en el periódico, en la revista, en la web. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cambiar eso? Si esto finalmente es lo que ellos consideran que es lo que les da puntos, que es lo que le da popularidad, salir de cualquier manera, cambiar ese modelo, no era fácil. Entonces pasamos a un ciclo de la comunicación en la cual hablamos de tres aspectos importantes que son información, participación e integración. Información, cuando solamente colocamos un letrero en una pared, un afiche en una pared, cuando colocamos una valla, eso es informar, entregar un plegable, entregar un folleto, eso es informar. Participación, cuando la persona ve en esa valla algo que lo invita a meterse en un trabajo. Si la valla me pone una línea telefónica a la cual yo puedo llamar, me está invitando a participar, pero solamente esa participación se hace realidad cuando esa persona llama a esa línea. Si el periódico me está invitando a que utilice un correo electrónico, listo, ahí hay un mensaje que busca la participación de la gente.
pero esa participación solo se concreta cuando se recibe por parte de la organización ese correo electrónico con un contenido, con una solicitud o con un ofrecimiento de apoyo por parte de ese ciudadano. Y la integración, que es lo que le sigue a esto, es cuando ya tenemos la persona informada, tenemos al ciudadano que tiene un deseo de participación, ha mostrado una intención de participar y logramos que él llegue a una reunión, logramos que él se involucre en un trabajo interinstitucional o interdisciplinario y logramos que él trabaje con nosotros en un esfuerzo colaborativo. Ahí se presenta la integración. Después pasamos a los principios del sistema. Aquí empezamos nosotros a identificar que necesitábamos hacer un sistema de comunicación para la policía, y después de hacer ese diagnóstico donde se aplicaron instrumentos, a veces psicotécnicos, pruebas abiertas, cerradas, es decir, cuestionarios que se aplican no solamente aleatoriamente, sino a todos los componentes de la gente que trabaja en comunicación, a personajes públicos para mirar cuál era su pensamiento sobre la institución, a generadores de opinión para saber también qué opinión tenían sobre eso, y juntar ese trabajo y decir, necesitamos implementarlo. Implementamos entonces el sistema de comunicación estratégica, que tenía 3 características: una gestión en red, una gestión sistémica y una gestión orientada a la estrategia. Gestión orientada a la estrategia porque necesitamos pasar de ese día a día, trascender del día a día, donde absolutamente todas las actividades que hay desde el entorno hacia adentro nos terminan involucrando y terminamos esclavos de esas actividades de afuera. Es decir, no tenemos la posibilidad nosotros de planear nuestro trabajo pensando en los grupos de interés, pensando en lo que tiene que hacer la institución y pensando estratégicamente a dónde quiero yo llegar. Un enfoque de gestión en red, porque necesitamos articular esfuerzos de instituciones, de organizaciones, de personas que pudieran, una vez tuvieran ese tema de participación, de información, participación e integración, poder articularlas con nosotros y que nos ayuden como cajas de resonancia a veces para poder llevar los mensajes a donde nosotros queríamos estar. Y una gestión sistémica. Hoy en día la teoría de los sistemas habla mucho de este tema, de este aspecto, y donde uno sabe que todo comunica, que todas las acciones, absolutamente todas las acciones que hagamos, desde la forma como nos vestimos, desde la forma como hablamos, con nuestro lenguaje verbal, nuestro lenguaje no verbal, con las actitudes frente a los clientes, frente a los usuarios, nosotros estamos comunicando. Entonces, entender que este sistema, que lo que pasa en una parte puede afectar a otra, así como hablamos del efecto mariposa. Un aleteo de una mariposa en un lugar del mundo puede terminar en un huracán al otro lado del mundo. Eso mismo puede pasar en comunicación. Tenemos ahí al lado derecho, ustedes, identificado el mapa de públicos de la policía. Ahí nosotros empezamos a mirar cuáles públicos eran nuestros decisores, cuáles podrían ser los referentes, cuáles podrían ser los internos y cuáles podrían ser los destinatarios. Ese mapa de públicos es clave a la hora de diseñar las estrategias de comunicación frente a un esfuerzo en particular que se requiera divulgar. Para esto entonces, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, pero una imagen con sonido, una imagen con contenido, produce un efecto diferente al que uno puede producir simplemente diciendo algo frente a un grupo de estudiantes, frente a un grupo de profesionales, un grupo de que sea. Voy a presentarles aquí un clip de 3 minutos.
que hace parte de toda esta evolución de la comunicación en la policía, y es cuando uno trata de generar cultura ciudadana en la gente, entendiendo que para llegar a tener una influencia sobre la cultura ciudadana se requiere primero haber hecho toda una gestión larga. En nuestro país el proceso de transformación de la policía empezó en el año 1993, pero ese 1993 nos tiene a nosotros 2 años después de una instrucción que dio el presidente de la República, en ese entonces César Gaviria, un gobierno que le correspondió atacar frontalmente el narcotráfico, y ustedes pudieron ver parte de lo que pasó en el narcotráfico en Colombia cuando aquí vieron la película o la novela El Patrón del Mal, y cuando han visto novelas relacionadas con el fenómeno del narcotráfico en Colombia. El presidente en ese momento dijo: tenemos que modernizar el Estado, y modernizar el Estado significaba hacer una referenciación a nivel de experiencias exitosas en muchas partes del mundo para traerlas, analizarlas y poder ajustar a las condiciones de nuestro país y empezar a trabajar. La policía hizo esa tarea y la empezó a cristalizar 2 años después. Aunque ya en el año 91, con el trabajo de modernización del Estado, se hizo una Asamblea Nacional Constituyente en la cual la policía logró que dentro de la Constitución de Colombia, en el artículo 218, se definiera constitucionalmente la labor de la policía. Que al elevarla a ese rango constitucional no se pudiera fácilmente transformarla simplemente por caprichos. Desde ese año 93 empezó un concepto de transformación de cultura. La transformación de la cultura en la policía implicó un mensaje básico que era cambiar la forma de pensar, de sentir y de actuar de todos los policías que integraban nuestra institución. Pero para poder cambiar esa forma de pensar, sentir y de actuar, necesitábamos mirar también quiénes éramos los policías de ese momento, qué condiciones teníamos los policías, qué habilidades, qué competencias teníamos, cuál era el perfil de nosotros los policías ahí. Y ahí se pudieron dar cuenta las personas que hicieron el estudio de que nuestros policías en su gran mayoría no tenían lo que ustedes llaman la secundaria, no tenían el bachillerato. Para nosotros eso es el bachillerato. Personas que tenían segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria, que iban 3 meses o 4 meses a una escuela a hacer una formación muy básica y que les colocaban el uniforme para ser policías. Desde ese año 93 se decidió entonces crear una carrera diferente que se llamó la Ley del Nivel Ejecutivo, que es la Ley 62 del 12 de agosto de 1993. Esa Ley del Nivel Ejecutivo creó una carrera que fue la del nivel ejecutivo, y donde a partir de ese momento no volvió a ingresar una sola persona a la policía que no era mínimo tuviera el 6º bachillerato. Para ustedes el 5º bachillerato, nosotros el 6º bachillerato, igual son 11 años de escolaridad. Y a todas estas personas que no cumplían con ese requisito, tocó empezarles a hacer un trabajo de actualización para que no se fueran a sentir discriminadas, y hacer un trabajo con ellos y con la nueva carrera. Preparar a los oficiales que tenían que participar en la capacitación de esta gente, en el entrenamiento de esta gente, para entender que estábamos mirando un país diferente, que estábamos analizando las condiciones del entorno en todo el territorio nacional y que necesitábamos unos policías diferentes para cambiar una imagen negativa que en ese momento teníamos y que estaba a punto de hacernos colapsar como institución. Una situación parecida es la que seguramente viven ustedes en este momento y que a nosotros nos permite compararla 20 años antes. No significa que ustedes estén 20 años atrás, no queremos decir eso. Simplemente que cada una de las regiones, cada uno de los países vive momentos distintos de acuerdo a las condiciones en las que está. Y a nosotros nos tocó en esa época. Pero esa es una ventaja para el Perú, porque ustedes pueden tener todo un kilometraje recorrido que está documentado, que tiene unas experiencias agradables y desagradables, que ustedes podrán tener en cuenta
y que el presidente nuestro, el doctor Manuel Santos, ha puesto a disposición de todos los países del mundo para que la experiencia que vivió Colombia no se repita en ninguna parte del mundo. Y no repetir esa experiencia es que todos los que estén interesados en ella puedan llegar a nuestro país o vengan delegaciones de nuestro país y les ayuden a organizar y a desarrollar esas habilidades que se requieren para combatir a la delincuencia, al crimen organizado y para organizar también sus cuerpos de seguridad, porque nos tocó hacer. ¿Y para qué hacer un esfuerzo de 20 años adicional? Yo creo que si ya la rueda está inventada, es importante que aprovechemos eso y lo podamos implementar rápidamente. Simplemente hacer mesas de trabajo con personas que tengan esa capacidad básica para entender lo que les van a decir. Con esas personas que tengan también unas condiciones, unas características o rasgos que uno pueda decir que son líderes, que tienen ese estilo de liderazgo que les permita empezar a convencer a otros, para que ellos a su vez convenzan a más gente y así uno pueda formar rápidamente un efecto como la bola de nieve, agrandarse rápidamente para que esto tenga un resultado. Entonces, lo que ustedes van a ver en este video es producto de 20 años de evolución, de un muchacho que se formó en esa época, de un muchacho que se formó en nuestra escuela, siendo de los primeros bachilleres que entran a la policía, para el tema del nivel ejecutivo, que se formó bajo otras condiciones, que se les habilitó para desarrollar sus habilidades, sus destrezas, y que eso nos permite que hoy él y otras personas, muchos más, en diferentes regiones del país, hagan de acuerdo a las habilidades desarrolladas actividades parecidas, que no pueden ser un video, algunos están en una orquesta, el otro está haciendo acciones de tipo comunitario en las comunidades menos favorecidas, otros están de la mano con las alcaldías, ayudando a hacer diagnósticos y ayudando a hacer procesos de desarrollo, proyectos de desarrollo. Entonces vamos a ver este, y esperamos es que ustedes... Se llama Lidecultura. Quieres tú salvar, o si un robo quieres
Entonces eso es algo como para algo al crimen. Todos esos videos están en YouTube, en nuestro canal de la policía, y la verdad que mira, es una forma de comunicar diferente, pero logrando que la gente de verdad se solidarice. El 123 es un concepto que se inició en Medellín, en nuestro país, y donde se juntan todas las instituciones que tienen que ver no solamente con la seguridad. Allá están los bomberos, está la defensa civil, están las instituciones de salud, ¿sí? Está el tema educativo. Entonces toda la gente llama al 123 y es un número que puede recibir fácilmente 10.000, 12.000 llamadas al día, que igual tienen que gestionarlas, y muchas de esas al comienzo nos hacían desgastar a los hombres, no solamente de la policía, sino del resto de instituciones. Un 70% de esas llamadas eran llamadas de niños, que eran jugando a ver si de verdad las instituciones respondían. Y lograr empezar a cambiar eso se tuvo que hacer de manera, obviamente, con el tiempo, empezar a generar diferentes formas para llegar a la gente. Entonces, en el recibo de la energía, el recibo de costo de la energía, el recibo del gas, con el recibo del agua, ¿sí? Y todo eso ya está unificado. Y a partir de ahí, la gente empezó a cambiar. Medellín es una ciudad que hace poco fue considerada o nombrada como la ciudad más innovadora del mundo, precisamente por ese tipo de cosas. Y para nuestro orgullo, pues estos muchachos son policías. Pero también tenemos otras, que no solamente las hacen los policías, sino que aprovechamos a amigos de la policía para que nos permitan llegarle de mejor manera. Entonces, tú eres parte del equipo de tu cuadrante. Tu aporte es importante para ganar el partido de la inseguridad. Recuerda, un cuadrante seguro es una ciudad segura. Mi policía y yo con el mismo corazón. Y esas son pautas, y uno sabe que haciendo un efecto viral se puede llegarle a la gente. El solo Falcao nos lleva al portal un tráfico de más de 1,5 millones de personas, solo Falcao. Por ser él, ¿sí? Que ustedes tienen aquí a Guerrero, tienen a Pizarro, tienen a muchas personas que son ídolos para la gente y que pueden colaborar y hacer cosas parecidas. Y de verdad que con eso uno puede empezar a impactar en la gente. Otra forma es, miren ustedes acá, es simplemente, está en la web también. Nosotros creamos un periódico. Cuando hablamos de los públicos, hablamos del público interno, del público externo, y hablamos de quienes toman decisiones, de los decisores, quiénes son los referentes que nos pueden apoyar, quiénes pueden ser aliados. Y el periódico es nuestro segundo medio de comunicación externa. Y ese periódico no lo escribimos los policías, lo escribe la gente de afuera, pero escribe sobre temas de policía. Entonces, ustedes se encuentran ahí, el periódico lleva 14 ediciones, a mí me correspondió innovar en ese trabajo, crear el periódico de la policía y hacer las 12 primeras ediciones, que esa es una de las marcas que yo pude dejar en la organización antes de venirme aquí a Lima. Pero en ese periódico ustedes encuentran muchos conceptos que se pueden aplicar en el cliente, muchísimos, y eso está en la web también. Simplemente buscar periódico de la Policía Nacional de Colombia, PNC, igual está en la presentación, y ahí tienen 24 páginas de contenido, pero de contenido hecho por expertos, no de la policía, sino externos, hablando del tema civil. Y miren ustedes que ahí ya empezamos a ver el criterio de identidad. Ustedes ven el cabezote del periódico, siempre guardando la misma proporción, siempre conservando el mismo estilo, siempre teniendo el mismo orden dentro de los contenidos, ¿sí? Un criterio de identidad aplicado a un impreso como es el periódico. Este periódico le llega
en un tiraje de 800.000 copias cada 2 meses se produce y le llega de manera gratuita al ciudadano que compra el periódico, pero también se postea en la web para que la gente lo pueda leer sin problema. Entonces es una forma de llegarles. No es fácil ese tipo de contenido porque son más ladrilludos, pero a esos contenidos hay que empezar a hacerlos mucho más fáciles, haciendo piezas de comunicación audiovisual, haciendo piezas de radio, haciendo piezas en revistas que no son las nuestras, revistas importantes, periódicos importantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para nosotros, un aliado importante podría ser la revista Imagen y Comunicación de aquí de Perú, porque es la que nos ha permitido que mucha gente de afuera, que no tiene que ver con Colombia, se dé cuenta de que ahí aplicamos un modelo y que está sirviendo para ver, y que hoy en día pues nos da la oportunidad de mostrárselo a otras personas. Bueno, entonces ahora sí vamos a lo que sigue. El otro aspecto importante que me parece es el tema de redes sociales. Ahí también usted maneja criterio de identidad, todos siempre nosotros manejando, respetando la identidad frente a los colores, frente a los tonos, frente a los brillos que se hacen, mirando siempre en qué contexto los tenemos que meter. Y tenemos en redes sociales más de 1 millón de personas que interactúan con la policía. Entonces tenemos Facebook, tenemos Twitter, Pinterest, YouTube, Flickr y obviamente todos los espacios de participación que tenemos en el portal web de la policía, que nos permite como en una especie de blogs recoger los comentarios de la gente. Eso que está a nivel externo también se hace a nivel interno. A nivel interno tenemos una gran plataforma, que es una plataforma que llamamos Polired, lo que llaman intranet en las organizaciones, que le permite comunicarse diariamente a través de 25.000 equipos conectados en red a nivel nacional. En cualquier momento, es decir, me puedo comunicar con 25.000 puntos del país de manera instantánea y transmitir un mensaje en cualquier formato. Eso nos permite a nosotros una facilidad de comunicación rápida, hasta el punto de entender que este tipo de desarrollo nos obligó a que los policías tuvieran acceso a otro tipo de herramientas. Entonces, cada uno de nosotros los policías tiene un correo electrónico, una cuenta institucional que le permite revisar, transmitir sus contenidos e informarse. Entonces, cuando nosotros hacemos encuestas, una encuesta para 100.000, 150.000 personas, la podemos hacer en 15 días. Recoger ese tipo de instrumentos ya iniciados en 15 días en una organización de 170.000 hombres no es tarea fácil. Y eso no se logra si no hay un clima de confianza ya desarrollado, si no hay una credibilidad por parte de esa persona que recibe los mensajes de que eso que le está escribiendo sirve para algo, lo van a tener en cuenta. A nivel interno también uno puede manejar cosas. Yo decía, muchos de nuestros policías se quejaban porque los resultados operativos que ellos hacían se los daban a otras personas, que ellos no eran reconocidos. Entonces me tocó en un momento por ahí de locura inventar una pieza, o mejor, crear un clip que permitiera generar orgullo en los policías a través de la lucha contra los narcotraficantes y terroristas más duros que se han combatido en nuestro país. Y pusimos un clip que se llama Jugada Maestra. Jugada Maestra.
ustedes para decirles que es que los resultados no se consiguen al azar, aleatoriamente o producto de la suerte. La suerte hay que acompañarla con esfuerzo. Pero mire, estos tipos que aparecen ahí en esas imágenes es de los delincuentes. Ahí está Pablo Escobar, que es uno más de tantos de ellos. Pero para hacerle entender a los policías que, hombre, siempre van a haber delincuentes incluso más poderosos que ellos, más maldadosos, con más influencia, que nos pueden afectar, que tienen capacidad para corromper a nuestra organización. Entonces uno tiene que empezar a trabajar también el tema de honestidad, el tema de la cultura tiene eso. En la cultura corporativa nosotros tenemos 11 valores. Los que estudian hoy manejo o gestión por valores dicen que no debemos tener más de 5. Pero bueno, eso nos permite a nosotros trabajar el tema sin problema. Finalmente, decirles a ustedes que nos tocó hacer una pieza para que la gente de fuera de la organización entendiera qué es un policía, para qué está el policía, qué puede hacer un policía, y mostrar al policía tal cual es, incluyendo en los errores, para que a partir de los errores a nosotros nos puedan, la gente pueda entender que la institución también tiene unos protocolos para intervenir a aquellos que se comportan mal. Y nos terminamos haciendo una de las 3 novelas que fueron un éxito en Colombia, que se llamó, o se llama, Corazones Blindados. Esta se hizo con RCN y la protagonista ganó el premio a la mejor actor de reparto este año, a mitad, en el mes de mayo. Con esto termino y quedo pendiente de las preguntas. En una ciudad como cualquier otra, hay peligros. Delincuentes dispuestos al perro. Pero en esa misma ciudad hay un grupo de hombres y mujeres que los enfrentan, dejan de lado el temor y defienden la vida de los otros. Diana es fuerte, no solo por lo que día a día ve en las calles, sino por lo que vivió. A Ochoa le pasó una de las cosas más duras que le puede pasar a un policía. Una toma guerrillera que le dejó marcas hondas. Ochoa, ¿qué es acá? Y el secuestro de su novio. Seis años sin noticias de Vicente. Hay algunas heridas en mi pasado que se han vuelto a abrir. El miedo me está ganando, yo no puedo. 6 años esperándolo y cuidando a la hija que Vicente no conoce. Quiero probarle a la gente de la guerrilla que te libere a ti y a todos tus compañeros. Elena está muy grande, está divina. Yo siempre le hablo de lo especial que es su papá. 6 años, inmune al amor. Que ni yo me perdonaría rehacer mi vida con alguien sabiendo que el papá de mi hija está en la selva, no puedo. Mira, todo está bien. Hasta ahora. Raúl. No hagas acá. Tranquilo que yo sé lo que hago. Hay un subteniente nuevo que llegó a la estación. ¿Cómo no me han dicho? Oh, por su voltaje no vaya a fundir este switch, ¿no? Ay, no. Se convirtió en
Fue un operativo organizado desde Tigres. Aprenderá que su mejor amigo no es quien pensaba. Yo sospechaba de ti hace rato. Tú no eres el niño malo que todo el mundo cree. Sobre todo Raúl, ¿Usted qué va a hacer con esa información? No, para tranquilizarlo, porque estamos buscando a Hugo por si alguien tiene. ¿Qué va? Yo estoy ganando mucho billete con Hugo. Y si usted quiere, la pongo a vivir como una princesa, como se lo merece. Es la única americana que me conoce de verdad. Ay, que yo siempre quería ser como un muñeco. No me diga eso. Es que cuando uno se pone a jugar con el bien y con el mal, pues un día le toca decidir. ¿Y usted quién va a escoger? ¿A su amiguito o a su patrón? Aprenderá que el dinero y el poder también seducen a algunos de sus colegas. Cuadrante 12, Martínez 4. Encontré la dirección que le di. Un común inconveniente, pero no fue nada. ¡Alto policía municipal! ¡Me libre de tema, siempre! Usted tiene derecho a guardar silencio. Pero aprenderá que un policía no apaga su corazón cuando sale a trabajar. ¿Qué pasó y por qué lo deja ahí? Se lo tenía tiro de cañón. Pura y física negligencia, nada más. Buenos días, mi coronel. ¿La negligente? La que dejó escapar al ladrón, esa soy yo. ¿Y sabe por qué lo hice? Por salvar la vida de mi compañero. Ella va a ser su compañera, su mano derecha en esta estación. El amor llegará con Diana, su compañera. Yo pienso que usted es un niñito caprichoso. Me vale 5 que lo hayan nombrado el mejor cadete del año o lo que sea. Madure. Paso de odiarme a tener un poquito de confianza. Estamos bien. Yo sé lo que usted espera de siempre. Pero también sé lo que ha dejado de vivir y de esperar. Usted puede hacer lo que quiera. Y aunque para Diana es muy difícil comenzar con Raúl, Se fue a comer. no se imaginen que mientras le dan la oportunidad al amor, Suspendió mi vida hasta que llegó usted. Cuando yo lo conocí a usted se me olvidó que era eso de no sentir. Usted me revolvió la vida. en la selva se prepara un gran plan. La noche está ahí. ¿Qué pasaría si liberan a Vicente? Escúcheme, solo pedí que no hayas tregua. Estoy aquí para ayudar con su liberación. El muchacho quedaría como el oficial que conquistó a la esposa del policía secuestrado. Una noticia que sorprenderá al país y pondrá en shock a Diana. Esta es una historia de amor entre la dura realidad de una ciudad. Teniente, ¿usted qué tal es para cortar cables? ¿Es una policía lista? Ya no más. Que la verdad de unos corazones, Usted va a ser garante de este negocio, no porque se parezca a mí, sino porque va a ser el mejor mío. rodeados por la mentira. Señor, que va a cobrar un mes, ¿no? No, porque puta no me dijo la verdad. Pero aún así, no pueden poner su corazón en pausa. Normal, somos humanos, ¿no? Cualquiera puede pasar. Y cuando el amor está en la línea, porque el deber está antes que la vida propia. Tal vez la única alternativa sea llevar corazones pintados. Hola, mucho gusto verlos. ¿Qué más, bien? Tiene su nombre.
corazones blindados. Esa era los contenidos que hacen parte simplemente de todo un sistema de comunicación que está enfocado en 4 áreas y cuya presentación queda acá para que ustedes puedan leerla, verla y puedan de pronto sacar algunas preguntas que podamos nosotros resolver en determinado momento. Muchas gracias. Invitamos a nuestros panelistas, por favor, para sentarse y comenzamos la discusión. ¿Hay algún orden, Ana Lucía? Bien, buenos días con todos. Agradecer en primer lugar la invitación al equipo de la carrera de comunicación e imagen. Mi nombre es Francisco Grillo y felicitar naturalmente a Guillermo Barón por la extraordinaria presentación que nos ha hecho cuando yo miraba los diferentes elementos que ha tenido en cuenta Guillermo para el desarrollo de esta extraordinaria estrategia para obtener los resultados que ha tenido en materia de digamos, redefinir la manera como la institución se aprecia a sí misma y es apreciada por los públicos a los cuales se dirige. Pensaba que, en este caso me voy a poner el sombrero de gestor de empresas privadas, soy gerente general de una compañía dedicada al mundo del contact center, que este proceso se asemeja muchísimo al proceso de construcción de una marca. En este caso ha sido reconstrucción de una marca, porque la marca tenía un determinado posicionamiento en su mercado, una determinada manera de valorarse. Y encontré una serie de elementos importantes presentes en esta manera como se construye esta marca. Felicito sin duda la brillante exposición de nuestro colega Guillermo. Creo que experiencias como la que nos ha descrito Guillermo muestran que efectivamente desde el sector público se puede trabajar en serio la comunicación. Es cierto que hay que cambiar paradigmas, hay un proceso en nuestro país, si bien es cierto, vivimos aún los rezagos de lo que justamente mencionaba Lilian en su presentación, y es este cambio de lo mediático a lo estratégico. En nuestro país la comunicación, la gestión pública aún sufre estos embates, ¿no? Sin embargo, ya hay un cambio en las
oficinas de comunicación desde todo el sector público, porque simplemente hay una realidad que lo exige y hay un cambio global que lo exige también. De hecho, la oportunidad de intercambiar experiencias como la que hemos escuchado hoy, no solo de manera presencial como nos lo permite esta reunión, sino también de manera virtual, remota, y es la posibilidad que nos da la globalización, ha hecho también que la competitividad a nivel de los comunicadores sea una exigencia más, y esto no exceptúa al sector público. Desde la Oficina General de Comunicación Social, de la cual formo parte, estamos iniciando ya un proceso de cambio que no solo pasa por la estructura nueva o la estructura competitiva de las áreas de comunicación, que por ejemplo, seguro que ustedes se han dado cuenta, en muchas entidades públicas se llaman oficinas de prensa. Entonces, estas denominaciones son simplemente el primer punto de una gran madeja de cambios que termina sin duda en la posibilidad de que los comunicadores se sienten en los directorios de las entidades públicas, lo cual de hecho pasa en el sector privado con mucha más frecuencia, pero también ya ocurre en el sector público. Por mi parte he vivido un cambio de este tipo y he podido tener la posibilidad de compartir mesa con directores de un ministerio, y eso hace también que la visión, la perspectiva, la percepción de la comunicación cambie, porque como bien lo mencionaba Guillermo en su disertación, necesitamos convencer, porque hay que tener una tolerancia, mencionaba él tan acertadamente, una tolerancia a la frustración, una alta tolerancia a la frustración. Entonces lo primero y lo más retador es convencerse a uno mismo que sí se puede, y luego convencer a los demás. Y esa tarea es doblemente difícil en el sector público, pero es posible. Creo también que lo mostrado a través de la exposición de Guillermo evidencia cómo los usos de la comunicación en la perspectiva cultural, en el entendimiento de los públicos y de las maneras de llegar a él, pueden dar el sentido a la producción de una telenovela. Entonces en nuestro país también, en un momento determinado y ahora con mayor incidencia, pues vemos el uso de la cultura, ¿no? De, por ejemplo, los espectáculos musicales, el uso también en las redes sociales. Finalmente son espacios en los que la gente interactúa, en los que intercambia ideas, en los que empieza a cambiar sus maneras de entender determinados temas, ¿no? Entonces, finalmente significa también entender con mucha precisión e investigación, sin duda, a los públicos a los cuales nos dirigimos. Reitero, desde el sector público ya hay un franco proceso de cambio. Precisamente estamos iniciando desde la Oficina General de Comunicación Social la implementación de un proyecto que apunta a fortalecer las unidades de comunicación de todas las entidades públicas. Hay una masa crítica de comunicadores bastante amplia en las entidades. Solamente en ministerios son más de 2.000 comunicadores. De hecho, estos comunicadores requieren mucha capacitación, y uno de los aspectos que se está considerando es fortalecer estas capacidades. Este tipo de intercambios van a ser sin duda más frecuentes, pero de hecho la idea es que podamos mostrar también los avances en el sector público, ¿no? Felicito nuevamente la exposición de Guillermo y bueno, esperamos después las preguntas del público. Bueno, yo quiero agradecer primero a los organizadores de esta importante iniciativa. Quiero saludar a un amigo y un brillante representante de la policía colombiana, que es el coronel Barón, a quien conocí hace algún tiempo, y la verdad que me agradó mucho su exposición, que tiene varios aspectos a los cuales me quiero referir, fundamentalmente
al aspecto, digamos, de toma de decisiones, al aspecto político, al aspecto normativo, que están vinculados, y al otro aspecto que es el aspecto comunicacional, y que hoy, en estos últimos tiempos, a mí particularmente me ha tocado vivir una experiencia en ese lado de la comunicación, como lo dijo Juan Miguel, como lo dijo el coronel, con mi programa del crimen, como ya algunos lo deben de conocer, y los que no lo conozcan, brevemente voy a explicar de qué se trata, porque creo que esto se debería aplicar en realidad a nivel nacional. Colombia, de alguna u otra manera, ya lo hizo y lo ha hecho con resultados favorables. Pero refiriéndome a lo primero, todo esto que hablamos y que hemos podido ver incluso en la exposición, la brillante exposición del coronel Barón, se dio a partir de algunas decisiones dadas en su oportunidad, que las dio inicialmente el presidente Gaviria, y luego se han ido sosteniendo en el tiempo a partir de otros mandatarios que han sido muy claros en esta toma de decisiones. Y revisando un poco la exposición, por ejemplo, el presidente Gaviria decidió modernizar el Estado, una decisión que empezó a tener resultados que hoy los estamos viendo. Luego, otro aspecto interesante, que elevaron a rango constitucional toda la labor policial. Súper interesante. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que dada una ley o incluso reglamentos vinculados a la labor policial, esta se va modificando en el tiempo. Entonces se eleva al rango constitucional para cuidar esas modificaciones que se dan a veces producto de decisiones políticas o de decisiones populistas de los gobiernos de turno. Entonces ahí hay otro aspecto muy interesante, que se toman estas iniciativas que permiten tener hoy los resultados que tiene, no solo la policía colombiana, sino la seguridad integral de Colombia. Soy testigo de lo que realmente está haciendo el Estado colombiano contra el crimen, contra la delincuencia. He estado en varias ocasiones allá en Medellín, he estado en Bogotá, y realmente es admirable todo lo que han hecho allá, sobre todo teniendo pues los antecedentes que ya conocemos. Otro aspecto también que pude escuchar de parte del coronel es lo referido a la carrera policial, en donde se toman algunas iniciativas para que personas, estudiantes que culminen por lo menos su educación secundaria puedan aspirar a la carrera policial, entre otras seguramente medidas que se dispusieron cuando se aprobó esta ley. Y lo último que también rescato de la presentación del coronel Barón es que Colombia, y esta es una regla elemental de vida que deberíamos de tener todos, Colombia está a disposición para apoyarnos en esta lucha que estamos tratando de llevar adelante, ganándole a la delincuencia, porque Colombia es un ejemplo exitoso y las cosas exitosas hay que imitarlas. Aquí no vamos a descubrir la pólvora. Entonces, esta es una de las frases que a mí me han entusiasmado mucho. Si yo pudiera estar del lado del Ejecutivo, probablemente inmediatamente entablaría contacto con la policía colombiana. Sé que hay algún intercambio y alguna comunicación bastante fluida, pero creo que es fundamental, reitero, teniendo experiencias exitosas en países vecinos con realidades muy similares a las nuestras, empezar a trabajar más arduamente y más estrechamente para que esa experiencia la podamos adoptar en el Perú. Reitero lo inicial, creo que aquí se tienen que tomar algunas decisiones necesarias. Nosotros en la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuando tuve el honor de ser presidente, entregamos un informe al final de mi periodo como presidente de esta comisión, con 13 recomendaciones muy puntuales. Aquí
Aquí no era un informe muy extenso, en donde de hecho habían diagnósticos, pero en las recomendaciones habían algunas cosas en las que estamos refiriéndonos ahora. Decisiones que se deben de tomar desde las más altas autoridades. Nosotros planteamos la delegación de facultades, por ejemplo. El Ejecutivo debería de normar en materia de seguridad ciudadana. El Congreso, lamentablemente, y lo digo esto no con ánimo de crítica a nadie en particular, pero es una institución política de amplio debate, que no tiene mayoría, una mayoría definida, que tiene que consensuar. Entonces, para aprobar una medida, una ley, una norma en seguridad, nos vamos a demorar muchísimo tiempo. Por eso planteamos delegación de facultades. Hay un marco legal que está todavía esperando. Aspecto penitenciario, aspecto preventivo, aspecto represivo, policial, etcétera, etcétera, etcétera. Es multisectorial, es multicausal la seguridad en el país, y eso lo tenemos que entender, y para eso hay que presentar todavía un paquete que necesitamos, el marco legal a las acciones que después se tienen que tomar. El Ejecutivo lo debería hacer, una medida muy concreta que el Presidente de la República, valgan verdades, lo solicitó al Parlamento. El Parlamento, eso lo solicitó el 28 de julio del año pasado, y el Parlamento le dijo que no, cuando solicitó las facultades. Es que ese es el problema en el Perú. La seguridad ciudadana se sigue politizando. Y yo le pido al Presidente de la República, lo he hecho en innumerables ocasiones cuando he tenido la oportunidad de hablar en algunos medios de comunicación, lo hemos hecho en el informe incluso, en el informe, en una de las recomendaciones, le solicitamos al Presidente, fíjense, aprobado por unanimidad el informe, representadas todas las bancadas en ese informe, le pedimos que solicite delegación de facultades. Los propios congresistas, miembros de la comisión que aprobaron el informe, salieron después porque sus líderes de sus bancadas les dijeron, no, eso es un lado político, no hay que darle facultades, y salieron a declarar que no le demos facultades al Presidente de la República para legislar en materia de seguridad ciudadana. Ese es el gran problema hoy en el Perú. Y estamos en una crisis que la conversábamos antes de la presentación del coronel, política que es real, y que la población siente pues mucho rechazo, digamos, a sus instituciones, y no se está haciendo la tarea que se tiene que hacer de convocar en un momento crítico. No podemos negar que la seguridad en el país está en una situación crítica, convocar a los líderes, comprometerlos, pedirles apoyo, plantearles medidas muy concretas de delegación de facultades, entre otras. La situación de emergencia para mí es otra medida que se debería de dar para que los miembros del Ejecutivo, para que las autoridades puedan dotar de lo mínimo necesario que necesitamos. No es posible, y para nadie es un secreto, que no tengamos equipos de comunicación de los miembros de nuestra Policía Nacional. No tienen radios de comunicación. Se tienen que comunicar con celulares, con tarjetas prepago. Esa es la realidad. Entonces, hay que tomar medidas, y que se tomaron en Colombia. Partamos de eso. En Colombia se tomaron medidas políticas, claras, definidas, y que con liderazgo se pudo implementar. Ese liderazgo es el que estamos planteando permanentemente. Y no me estoy refiriendo a nadie en particular, ni poniéndole nombres, pero creo que es momento de asumir una responsabilidad en ese sentido, desde el presidente, que evidentemente es la más alta autoridad, y los líderes políticos que deberían estar sentados en una reunión en donde se asuman compromisos concretos. Y los diagnósticos están. La Comisión de Seguridad Ciudadana tiene una cantidad de diagnósticos o de recomendaciones y planteamientos que se hicieron, y hay otras instituciones que también han hecho lo propio. Así que eso es un aspecto fundamental. En el otro aspecto ya de la comunicación, que es justamente por lo que estamos reunidos ahora, es extraordinario lo que ha hecho Colombia también, porque han tratado de llegar digamos, al poblador, al ciudadano colombiano, con campañas de sensibilización fundamentalmente. Creo que es importante la sensibilidad que hay que asumir en este aspecto, con series como las que hemos visto, novelas, con mensajes, con una canción muy pegajosa para invitar a la gente a que utilice una línea telefónica. Y eso me parece a mí que es una tarea pendiente también del Estado. La verdad que estamos en pañales, y hay que ser muy claros en eso. Estamos en pañales. Pero eso se va a dar en la medida, reitero, que se vayan tomando algunas decisiones. Yo solamente, y termino con esto, un poco
respaldando lo que ha hecho Colombia. Nosotros aquí en Perú, a una escala muy pequeña sin duda, hicimos una alianza estratégica con una empresa privada, una empresa de telefonía. Esa alianza estratégica permitió tener una central telefónica que es el asterisco 2580, que si ustedes ven en el teclado significa alto, que es alto al crimen, que es una frase que nosotros, digamos, presentamos como producto de esta iniciativa. La gente llama a esta central telefónica, a este número corto, se le asigna un código de identidad, se mantiene en reserva su identidad, no se le pide nombre, apellido ni generales de ley a la persona que está haciendo la llamada. Ojo que no es una central de emergencias, como el 123 de Colombia, es una central de denuncias, que puede denunciar incluso un acto de corrupción de algún funcionario público. Se le otorga un código y con ese código se deriva esa información a la Policía Nacional, con quien hemos hecho un convenio como Alto al Crimen. La Policía Nacional hace el trabajo de inteligencia que habitualmente realiza cuando hay una denuncia en alguna comisaría del país. Nos envía nuevamente la información, la persona que llamó la primera vez llama nuevamente con su código y se le asigna, en la medida en que se verifique la información, una recompensa. El trabajo policial producto de las llamadas telefónicas es filmado, no solamente la captura, sino toda la planificación previa, y eso se muestra en televisión. Y entonces, claro, ahí lo que logramos es algo muy similar a lo que han hecho en Colombia, ¿no? Sensibilizar a la gente y también generar confianza en la policía. Yo les digo, los equipos con los que trabajamos en Alto al Crimen, por ejemplo, el Escuadrón de Emergencia, el Grupo Terna, la propia DIRINQUI a través de sus distintas direcciones, están muy complacidos del trabajo que mostramos en la televisión porque es un trabajo eficiente. Claro, después salen denuncias, hechos de corrupción que de alguna u otra manera minimizan esa labor muy buena de la Policía Nacional, porque nuestra policía es buena, y hay que decirlo. Hay muy buenos efectivos que provienen de lo que anteriormente o antiguamente era la especialización, que creo que ahí también hay que mirar un poquito ese tema. Hoy tenemos una gran Policía Nacional, pero no hay especialización y ahí se cometió un error en su momento, hay que corregirlo. Y entonces generamos confianza en la Policía Nacional, confianza en la propia población, que entiende que hay un sistema por lo menos pequeño que les asigna una recompensa que los premia, entonces la gente empieza a colaborar. Y les digo, la central telefónica funciona y funciona bien. Tenemos cerca de 6.000 denuncias que las estamos trabajando con la policía, muchas de ellas han sido capturadas o muchas de las denuncias han logrado permitir capturas. Y ahora sí voy terminando, un ejemplo de esto que funciona muy bien. Cuando sucedió lo que todos conocen, el lamentable incidente que me tocó vivir a mi familia, a mi hija, faltaba un miembro de la banda, uno, habían capturado 4, faltaba el quinto. Una llamada al asterisco 2580 de Alto al Crimen dio con el paradero de este delincuente y hoy está capturado. Estoy poniendo un ejemplo de lo que a mí me ha tocado vivir, pero eso funciona. Entonces, ese tipo de sistemas deberíamos de aplicarlo a nivel nacional. Yo estoy dispuesto a entregárselo al gobierno, pero que el gobierno convoque, eso es importante. Lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo y ojalá se dé en los próximos días, porque esto no puede esperar mucho tiempo. Muchas gracias. Queremos agradecer los aportes iniciales de los miembros de este panel para compartir percepciones en base a esta excelente presentación del coronel Barón sobre la gestión de la comunicación en la policía colombiana. Mi nombre es Ana Lucía Llerena, yo soy docente del equipo de producción de este evento y quiero compartir con todos ustedes, tanto con los asistentes como con los panelistas, cuál era el objetivo principal de reunirnos esta mañana a conocer esta experiencia e intentar sacar, digamos, en conjunto, luego de la discusión, un tema motivacional para nosotros, en este caso como profesionales en formación y para quienes ya estamos trabajando en temas de comunicación en el Estado, como una nueva motivación que nos impulse en base al conocimiento de una experiencia exitosa. Hemos visto esta experiencia colombiana de gestión de la comunicación en la policía
y vemos en esta primera rueda de impresiones de nuestro panel cuán lejos estamos, qué poco arriesgados hemos sido hasta el momento en temas de gestión de comunicación, no solamente desde la institución policial, sino también desde la administración pública en general, ¿no? Tenemos como miembros en el panel a Francisco Grillo, gerente general de la empresa, una de las principales empresas de servicios de contact center del Perú, se llama Albus. Como ya ha comentado Francisco, él también es docente en temas de comunicación empresarial en la Universidad de Lima y trae al panel de discusión conocimiento importante y una mirada fresca desde el sector privado de lo que es la gestión de la comunicación. Además está con nosotros Cristina Miranda. Cristina es miembro del equipo de la Oficina General de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros. Como ustedes saben, la PCM, la Oficina de Comunicación de la PCM es el ente rector en temas de comunicación para todos los ministerios, todas las entidades del Estado. Por lo tanto, también el aporte es importante en esta discusión de comunicación para la gestión pública. Y además el congresista Reyardo, ya todos conocemos, además de su labor congresal, tiene este espacio importante de comunicación y de vinculación con la opinión pública, con el programa Alto al Crimen, que creemos también se está convirtiendo en un espacio innovador e importante para la ciudadanía y también para conocer experiencias de éxito en este tema, ¿no? Entonces, los siguientes comentarios y las siguientes preguntas que hemos recogido del público, vamos a tratar de resumirlas un poco, son varias y algunas son coincidentes, algunas están dirigidas y otras serán para que tengamos una ronda de comentarios. Y bueno, la primera es para el coronel Barón. Coronel, varias personas nos comentan esta inquietud. No podemos dejar escapar el tema de la corrupción en la policía. Incluso una de las personas que nos acompaña hoy hacía referencia a un aporte de Atanás Mocus hace un tiempo, que mencionó que la corrupción era un problema enquistado en la policía colombiana y que se tuvo incluso en un momento que dar de baja a muchos miembros de la policía de tránsito por denuncias de corrupción. Teniendo este ejemplo y con otras preguntas más, durante esta gestión exitosa de comunicación en la policía colombiana, ¿cómo se manejó el tema de la percepción de corrupción al interior de la policía y desde la opinión pública? Porque aquí estamos hablando de un tema de gestión de percepciones en todo el mapa de públicos que implica a la Policía Nacional de Colombia, ¿no es cierto? No solamente al personal de la policía, sino también a todos los sectores, digamos, no solamente la opinión pública, sino también los medios de comunicación, las entidades del sector privado, otras entidades del sector público, etcétera. ¿Cómo se cambió esta mirada, esta percepción de corrupción al interior de la institución policial en Colombia? Bueno, yo creo que la corrupción es uno de los monstruos que tienen desafortunadamente las organizaciones, que pueden ser permeadas por personas que manejan un liderazgo en la delincuencia, que tienen una gran capacidad para manipular recursos y que a partir de esos recursos, obviamente que encuentran personas que no tienen bien fundamentados sus principios, sus valores, y terminan ellos cayendo en ese juego. La policía tuvo que hacer, obviamente, un gran esfuerzo, no solamente en el tema de corrupción, sino frente al tema de brutalidad policíaca, porque ese es el abuso frente al uso de la fuerza, aún en situaciones de flagrancia y de difícil manejo, uno tiene que controlar ese tipo de comportamiento. ¿Qué hizo la policía? En su momento se crearon las oficinas de atención al ciudadano. Como no había una buena credibilidad de la ciudadanía hacia la policía, tuvimos que montar esas oficinas en dependencias diferentes a las de policía. Entonces se montaron en las alcaldías municipales o en personerías, gente relacionada con el Ministerio Público, para que aquí otras personas recibieran las denuncias, las quejas, los reclamos. Y a partir de ahí, pues también se desarrolló un acto normativo en nuestro país que permitió que estas quejas tuvieran
fueran consideradas como derechos de petición, que tienen un tiempo máximo o límite para poderse responder. Entonces, un derecho de petición en nuestro país tiene un tiempo límite de 15 días hábiles como máximo para responder. Y hay otros derechos de petición que obviamente necesitarán menos tiempo, pero esa es como el margen que se le da de maniobra a la institución, a la organización, a la dependencia para contestar. La policía adoptó entonces un sistema de atención nacional de quejas, reclamos, sugerencias, y hoy en día también se habla de recomendaciones porque el concepto ha evolucionado en la medida que se ha ganado confianza, credibilidad en la ciudadanía. Antes era muy difícil que un ciudadano denunciara de frente a un policía, le tenía temor, ¿sí? Pero hoy en día de frente no lo es, frente a la cámara, frente a la emisora, en el evento público, no lo dicen, es que es usted, ¿sí? Lo señalan directamente, y la institución ha desarrollado la madurez suficiente como para desarrollar también unos procesos disciplinarios, y cuando es necesario pasar a procesos de tipo administrativo o penal, pues se cursan las copias a quien corresponde. Esos procesos son verificados también por la Procuraduría, por miembros de Defensoría del Pueblo, instituciones relacionadas con la defensa de los derechos de las personas, y eso nos ha permitido a nosotros como policías entender que la ciudadanía tiene todo el derecho a censurar, a criticar, a quejarse frente a un comportamiento nuestro, porque los comportamientos nuestros están regidos por protocolos de procedimiento. Esos protocolos de procedimientos están caracterizados en documentos que están en la nube, que están al acceso de cualquier persona, y como están ahí, cualquier persona puede verificar qué le toca hacer a un policía y frente a eso quejarse. Y como cuando nosotros no cumplimos, pues nos vemos expuestos a que nos apliquen acción disciplinaria, nos suspendan o nos retiren de la institución. Obviamente que esto también hay que trabajarlo con comunicación contundente, y es que cuando la policía tuvo que aplicar mano dura, mano fuerte, mano pesada frente a estos hechos de corrupción, hubo la necesidad de retirar mucha gente para que sirviera eso de escarmiento, eso sirviera también de mensaje para que nuestros compañeros, nuestros subalternos, nuestros comandantes entendieran que el crimen no paga, que la delincuencia no paga, que la corrupción no paga, que eso es meterse uno en líos que tarde o temprano van a amenazar la estabilidad de la familia, la estabilidad de uno como funcionario y la pérdida de muchos derechos a los cuales uno tiene acceso cuando está con este uniforme y cuando existe de autoridad. Coronel, definitivamente lo que nos está comentando nos indica que ha habido todo un trabajo previo para lograr la recuperación de la confianza y de un clima de mayor transparencia para estimular esta comunicación de ida y vuelta con el ciudadano. Además, nos acaba de comentar que se abrieron oficinas que no necesariamente estaban en espacios de la policía para interactuar con el ciudadano y recibir sus denuncias, y uno de esos espacios eran las alcaldías. A raíz de eso tenemos otra pregunta. Nos dicen, partiendo del modelo colombiano, ¿cómo estimular el diálogo entre la policía y los gobiernos locales? ¿Qué valor aporta esto a la gestión de la comunicación y cómo se construyó en Colombia una relación cercana entre gobiernos locales y la policía? Bueno, hay varios aspectos que influyeron. Uno fue la Ley 62 del 93, en el que se establecen ahí los espacios de participación ciudadana y que ya están en la Constitución, pero que habría que desarrollarlos. Cuando uno tiene una norma y hay que hacer todo un reglamentario que permita facilitar la ejecución de esa norma. Aquí se crearon espacios como por ejemplo los consejos de seguridad ciudadana, que se pueden hacer a través, aquí ustedes hablan de municipalidades y hablan de provincias, hablan de gobernaciones. Nosotros ahí hablamos también de comunas, por el caso de Medellín. En Bogotá hablamos, en la ciudad capital hablamos de alcaldías menores, pero es una forma de sectorizar las ciudades y que tienen unos dirigentes que manejan todo ese sector público, pero que tienen la posibilidad de convocar a unos espacios como estos para que la gente del común, los comerciantes, los dirigentes gremiales,
las mismas autoridades lleguen allí y en una especie de rendición de cuentas semanal, o quincenal o mensual, de acuerdo a las circunstancias, se analicen todo este tipo de trabajos. De esos espacios surgen ideas, y esas ideas permiten empezar a hacer ajustes, lo que nosotros denominamos mejora continua en lo que es el proceso de gestión de calidad de cualquier organización. En esa mejora continua se crea un programa que se llama Departamentos y Municipios Seguros. Ese programa permite una articulación de los esfuerzos entre los alcaldes, los gobernadores, que hay a nivel local, a nivel de provincia, con las autoridades de policía y militares. Dentro de ese DMS también se lograron, se tuvo que gestionar también, que por ejemplo las obras de infraestructura, construcción de una carretera, construcción de un edificio público, un estadio, un campo deportivo, en cualquiera de las modalidades, el 5% del costo de esa obra era destinado al tema del manejo de seguridad. O sea, esos son recursos que permiten ser ejecutados no solamente, no por el alcalde, no por el gobernador, sino porque hay un ente que manejan, se llaman fondos de seguridad, y ese fondo de seguridad administra esos recursos. Entonces eso se convierte en patrullas, en radios, en motocicletas, en todo lo que apoya el servicio de control que pueden hacer las autoridades en cada región. DMS se llama, y eso también está en la nube, eso también está en la web, lo pueden consultar ustedes. De Departamento y Municipio Seguro. Uy, hace como unos 10 años. Está, bueno, tal vez un líder ya gobernador, cuando estuve de gobernador de Antioquia, empieza a manejarse eso. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos una última consulta. Una comunicadora nos pregunta, ¿cuáles eran los mensajes clave principales que se construyeron para aterrizar el modelo DIRCOM desde la Policía Nacional de Colombia, principalmente para conectar con el ciudadano? Bueno, nosotros partimos de algo clave. Nosotros tenemos dentro de la información corporativa algo que llamamos MEGA, que es meta estratégica grande y ambiciosa, que es más que la misión, que es más que la visión. Eso dentro de un concepto gerencial en el que nos han metido a nosotros hace más de 20 años, nos metieron primero el chip en la cabeza de que una institución pública se podía manejar casi que como una empresa. Entonces nos hablaron del cliente, nos hablaron de los usuarios, frente a los servicios, frente a los productos, y al comienzo nosotros no creíamos en eso, y eso va a la par con la transformación de cultura. Cuando nos dicen tenemos que cambiar la forma de pensar, sentir y de actuar, eso empieza a permear todas nuestras cabezas, ¿sí? Y empieza también a permear a la ciudadanía que ve que ellos también pueden participar en el fortalecimiento de ese servicio de policía, ese servicio que se tiene que cualificar en la medida que estén mejor capacitados sus hombres y mujeres, en la medida que sean mejor seleccionados y en la medida que obviamente tengan unos espacios donde puedan practicar, poner en práctica sus habilidades, sus destrezas en especialidades del servicio. Especialidades que requieren de continuidad, porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es la alta rotación a veces, donde tienen un comandante, aquí ustedes lo llaman comisarías, entonces el comisario dura 6 meses, o dura 1 año cuando más, y nosotros puede durar 2 años, 3 años, casi que acompaña la gestión del gobierno. Entonces eso permite que haya políticas de manejo y eso se sostenga en el tiempo y puedan consolidarse a través de diferentes gobiernos. Pero la meta grande y ambiciosa decía que nosotros a 2014, al siguiente año, y nosotros pensamos que ya lo cumplimos, era llegar a ser una institución más cercana, confiable, creíble, ¿sí? Que tenga esos valores inmersos dentro de la comunidad, que la gente confíe en nosotros, que la gente crea en nosotros, ¿sí? Y que nosotros tengamos como esa posibilidad de que a pesar de tener un uniforme que puede generar una barrera, la gente se nos acerque, nos hable, sonría con nosotros o se enoje con nosotros, nosotros estemos en condiciones de poder interactuar con ellos, ¿sí? Entonces el mensaje clave que era cercanía, era respeto, era confianza, era credibilidad, y eso se ha visto reflejado porque uno tiene que medir para poder mirar si eso sí se está logrando. Entonces cuando uno tiene, por ejemplo, encuestadoras como Dana Delgado, la
Napoleón Franco en Colombia, que son las grandes, y no mira cuál es el tema de percepción de la gente, qué es lo que piensa la gente frente al servicio de policía. Entonces uno veía siempre, nuestra institución está entre 63 y 74 puntos, sobre 100, que para hacer un servicio público es bien difícil de tener ese nivel, porque uno sabe que cuando uno actúa empieza a decir, la persona que recibe la actuación de un policía muchas veces dice, el 50% queda conforme y el 50% inconforme. Y a partir de ese manejo que uno lee, ese momento la verdad se convierte en negativo o positivo. Bien, gracias por su respuesta. Ahora tenemos una pregunta para Francisco Grillo. Francisco, ahora que tú traes la experiencia de la gestión de comunicación en el sector privado y además a nivel académico, y aquí hemos conocido además experiencias de aplicación de la comunicación para la gestión pública. Un asistente nos pregunta, desde tu mirada, ¿qué hace a un comunicador el profesional más adecuado para un cargo que podría ocupar como tomador de decisión otro perfil gerencial dentro de un espacio público? Ok, indudablemente una de las características más importantes que puede aportar el profesional experto en comunicaciones a la gestión de una compañía y a la gestión en general de los procesos comunicativos de esta organización es la posibilidad precisamente de combinar los aspectos vinculados a digamos, la gestión de la comunicación misma con la comprensión de los procesos empresariales. Yo creo que tenemos que romper con el mito de que el comunicador es una persona vinculada exclusivamente al conocimiento de un conjunto de tácticas o de un conjunto de técnicas y que por lo tanto esté en capacidad de hacer cosas. Tenemos que romper con la concepción del comunicador como un doer, como un hacedor, y empezar a vincularlo y a relacionarlo con la concepción de un estratega, de un profesional que concibe, diseña y ejecuta actividades desde la perspectiva de un conocimiento claro de cuáles son los procesos y las palancas fundamentales que se requiere para una labor exitosa de gestión de comunicaciones. ¿Cuáles son esas palancas? ¿Cuáles son esos conocimientos importantes, en mi opinión? Entender en primer lugar que cualquier proceso, y trato de aquí de hacer un vínculo con lo que el coronel Barón nos ha contado y lo que hemos escuchado de mis colegas panelistas, digamos, entender que estos procesos tendrán éxito y tendrán logros en la medida en que estén basados en un compromiso serio de la alta dirección, que el máximo nivel de la organización esté comprometido y esté convencido y esté involucrado con el proceso. La primera labor del comunicador es aprender a hablar, del director de comunicaciones, es aprender a hablar en términos que el líder de la organización comprenda, que son los términos de la estrategia de negocio, no de la estrategia de comunicación que vendrá después. Primero la estrategia de negocio. ¿Cómo un cambio en este y en este otro factor impactarán en la manera como tu negocio, tu organización, tu empresa se mueve? ¿Por qué necesitamos que la organización, el líder de la organización esté involucrado? No solamente por el aspecto, digamos, liderazgo propiamente hablando, sino porque este compromiso implica dotación de recursos, fundamentalmente recursos económicos, recursos tecnológicos, modificación de procesos establecidos, ¿no? Gestión adecuada de personas, asignación de responsabilidades. Y esas son labores que solamente pueden tomarse desde la cúpula de la organización, ¿no? Lo que Mintzberg llamaba el ápice estratégico de una organización. A partir de esa conceptualización, de ese compromiso y esa primera labor, por eso decimos que el DIRCOM tiene como tarea fundamental estar 80% de su tiempo dedicado a labores de gestión estratégica y de gestión con la alta dirección de la organización como miembro de la alta dirección, ¿no? Entender esos procesos y luego poder entender también los otros dos procesos fundamentales que tienen que ver con la manera como una organización se comunica, o mejor dicho, se posiciona en sus públicos, frente a los públicos a los cuales se dirige.
la importancia que tiene los aspectos de gestión de talento, gestión de personas, ¿no?, vinculados a los procesos de selección, motivación, desarrollo, sentido de pertenencia, todos esos trabajos que de alguna manera fueron fundamentales, y cuando vimos en la presentación del coronel la tarea que se había hecho al interno, pudimos visualizarlo con claridad. Y lo otro es el posicionamiento, digamos, lo otro es la comprensión de los procesos de comunicación de mercado, que son la manera como el público usuario o consumidor de nuestros servicios, digamos, entiende y visualiza a nuestra organización. Entonces, son 3 conversaciones fundamentales las que el comunicador tiene que tener. La primera, la conversación con la alta dirección, ¿no?, esa conversación en el idioma del jefe, ¿no? La segunda, la conversación con el responsable de talento, porque estamos hablando de marca empleo, estamos hablando de clima laboral, estamos hablando de sentido de pertenencia, estamos hablando de una serie de elementos que apoyan al proceso. Y la tercera conversación, la conversación con el responsable de la comunicación de mercado, por ahí llamarla de alguna manera. Es la forma como estamos visualizados y orientados a que el producto o el servicio, digamos, prospere en los mercados a los cuales se dirige. Yo creo que estas 3 patas son fundamentales, y esos son los perfiles que las entidades académicas como esta y como las que digamos, tenemos en el país debían orientarse a formar en profesional de comunicación. Gracias, Francisco. Cristina, nos preguntan qué mejoras deberían ocurrir en nuestro país en temas de gestión pública para que se allane el terreno y pueda hacer posible que la gestión de la comunicación en la administración pública sea mejor. ¿Qué cambios deberían ocurrir para que la gestión de la comunicación prospere en las entidades del Estado? Sí, bueno, creo que en varios momentos de esta disertación se ha mencionado. Sin duda tenemos que cambiar nosotros primero, como decíamos al principio. Tenemos que convencernos de que efectivamente la comunicación puede ser no solo instrumental, o más allá de lo instrumental, pasar a nivel estratégico. Tenemos que convencernos de que podemos manejar el lenguaje empresarial si estamos en el sector privado, o también si estamos en una entidad pública. Igualmente necesitamos conocer sobre políticas, conocer sobre economía, conocer también sobre cultura. Una carencia que yo he visto mucho en los comunicadores, y no hablo de comunicadores jóvenes, no quiero orientarlo hacia eso, porque también ocurre con comunicadores que tienen experiencia, y es el hecho de creer que solamente hay que producir, efectivamente, productos. Más allá de eso, a veces están ajenos a la realidad política del país, no hacen análisis, no se preguntan por qué hacemos las cosas de esta manera y por qué no podemos hacerlo de otra. Entonces creo que esto me recuerda a una frase que me gusta mucho citar, y es que no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Creo que pasa mucho por convencernos y luego empezar a hacer pedagogía de la comunicación de la cual nosotros estamos convencidos, buscar espacios para posicionarnos nosotros como profesionales y obviamente hacer el mejor trabajo. Y hacer el mejor trabajo también pasa por conocer la entidad en la que estamos, conocer a los competidores, porque aún cuando trabajemos en el sector público es un tema de servicio al ciudadano, sí, pero hay también niveles de competencia con otras entidades. Conocer también que hay la necesidad de mantener un nivel de competitividad permanente, es decir, mirar siempre hacia afuera, mirar otras experiencias, generar espacios de discusión entre profesionales, y en esa lógica me gustaría mencionar que hay un proyecto que tenemos entre manos que se trata justamente de lo mencionado en algún momento de uno de los comentarios, y es el compartir a nivel de comunicadores del sector público de la región latinoamericana experiencias exitosas de comunicación.
Este es un proyecto que se está desarrollando, seguro pronto tendremos noticias hacia afuera, pero lo que quiero decir es, estamos mirando la comunicación de otra manera, estamos buscando modelos de comunicación exitosa también en otros países. Por mi parte, también me gustaría comentarles que estamos trabajando un tema multisectorial y multinacional, y es la minería ilegal. Nos preguntábamos justo ayer en una reunión, bueno, tenemos que entender que los problemas de este tipo abarcan a muchos sectores y a muchos países. Entonces, un comunicador inserto en una problemática o en un trabajo que tiene que ver con una problemática de este tipo, tiene que empezar a ver el trabajo incluso más allá de la comunicación, ¿no? Entonces el reto empieza por nosotros mismos y termina sin duda en la posibilidad de saborear ese éxito, de sentir que efectivamente podemos compartir espacios con el director de una empresa, con un ministro, con un político, o sea, poder estar a ese nivel, ¿no? A nivel de discusión, a nivel de propuesta y a nivel de desarrollo profesional. Gracias, Cristina. Para terminar con esta rueda de preguntas, tenemos una pregunta para el congresista Reyardo. Congresista, ¿usted cree que si se fortalece la gestión de la comunicación en el Congreso de la República, será posible mejorar la reputación del Congreso como institución del Estado y de los congresistas como representantes de los ciudadanos? Por supuesto, sin duda. Creo que uno de los grandes problemas que tiene el Congreso hoy es la falta de una comunicación adecuada. El Congreso es una institución lamentablemente que genera mucha desconfianza en la población. Hoy hemos hablado mucho de generar confianza para que las instituciones funcionen. Y la desconfianza es producto de una serie de sucesos que se han dado a lo largo de los años, por lo menos de vida republicana del país. Estamos carentes de una comunicación adecuada, exitosa en el Congreso. Pero esta tiene que ir acompañada también de la confianza que debemos de generar como institución, yo no estoy hablando como individualidades, como congresistas, y esta se tendrá que dar en la medida en que hagamos un mejor trabajo, los representantes de esta institución que somos los parlamentarios, los 130 congresistas que hoy conformamos el primer poder del Estado. Creo que hay un punto en el que tenemos que trabajar desde el punto de vista de la comunicación en el Congreso y también en general, en el país, ya refiriéndome a la función gubernamental, es el de alguna manera ponerle un punto de quiebre a esto y convocar, reitero lo que dije al principio, porque esto es importante para lograr lo que a continuación voy a explicar. Convocar a los líderes, a quienes tienen a su cargo, digamos, el manejo del sector público, el manejo del Estado. El Estado está representado por oficialismo, por autoridades elegidas, producto de un sistema democrático, y por oposición, que también están en cargos públicos. Entonces hay que empezar a convocar a todos para darnos cuenta que la situación debe de cambiar. Tenemos que modificar asuntos estructurales del Estado. La ley lo hemos dicho también fuera del micrófono, la ley de partidos políticos, tenemos que cambiar las leyes electorales, financiamiento público para los partidos, hacerlos más robustos, más fuertes, mejores filtros, elecciones internas, eliminación de voto preferencial. Hay una serie de medidas que hay que modificar para que podamos tener unas mejores autoridades, más legítimas, mejor representados se tiene que sentir el pueblo, la población. Entonces, creo que antes, y esa es mi opinión, que antes de preocuparnos, hay que hacerlo igual. Sin duda la comunicación es fundamental, pero antes de eso tenemos que tener a representantes que manejen estos
temas empresariales, de visión, de misión, que lamentablemente hoy por hoy es difícil de lograrlo con los representantes que tenemos. Sin irnos muy lejos, en Lima, en la ciudad capital, en distritos de la ciudad capital, tenemos autoridades que no conocen temas elementales que tienen que conocer. Me refiero a una formación básica en educación, y eso es difícil implementar otro tipo de posiciones cuando ahí tienes un gran problema. Entonces, esa es una tarea pendiente. Creo que hay que hacer una reestructuración del Estado, una reingeniería del Estado. Hay que tener voluntad política. Lamentablemente hay medidas que no son populistas o populares. Esto de la financiación de partidos políticos no es popular. La gente va a decir, ¿por qué yo tengo que pagarle a un partido político si sus representantes no son eficientes? Entonces, son medidas que hay que tomar, y hay que tomar todos, sentados en una mesa, consensuando, conversando, y entender que el Estado es uno solo, y que el gobierno que esté al frente del Estado, el gobierno de turno, tiene que comprometerse a verlo en el mediano y largo plazo. Aquí había una institución que se llamaba el Instituto Nacional de Planificación, que tenía rango ministerial. Hoy el Perú no tiene una oficina de planificación, no tiene un área de planeamiento. Todas las empresas del mundo las tienen. Los países tienen un área de planeamiento, sin ministerios u oficinas, pero tienen áreas de planeamiento. Perú no lo tiene, es increíble. Entonces, ¿cómo vamos a crecer como Estado si no estamos mirando hacia el futuro y no estamos planificando estrategias para, en su momento, aplicarlas? Y que sintamos que somos un país desarrollado, un país que respeta lo mínimo elemental que tiene que respetar, que es el derecho de las personas, que lamentablemente en algunas circunstancias no se da. Y me quiero salir un poquito del tema y de la pregunta, si me permiten, muy brevemente, para referirme a lo que en realidad es algo importante, que es que en la medida en que los peruanos sigamos sintiendo desconfianza en quienes nos deben de gobernar, que son las autoridades, vamos a avanzar muy lento. Entonces ahí hay que hacer un trabajo de dar confianza a la población. Lo hacía y lo hace Colombia con las denominadas victorias tempranas, por ejemplo, a nivel policial, que se implementaron ya desde hace algunos años, y que hay que informar de lo eficiente o de lo exitoso de alguna determinada gestión. Entonces, tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos en dar confianza, producto de un trabajo de comunicación permanente, pero también de compromiso de las autoridades, oficialismo y oposición, a partir de decisiones que se tienen que tomar y que creo que se están por venir pronto, porque si no las tomamos pronto, la situación va a ser muy difícil que la podamos cambiar. Gracias. Gracias, congresista. Bien, con esta última respuesta hemos terminado la rueda de preguntas, y a los alumnos de la universidad que nos acompañan, decirles que la valla está súper alta, como han visto, el reto es grande, pero también es inspirador para ustedes como profesionales. El Estado no es el cuco, el Estado es un espacio interesante en el que hay mucho por aprender y mucho por aportar como estrategas de comunicación y en el futuro como directores de comunicación. Así que manos a la obra, esperamos que esto los haya inspirado, ese era el objetivo de este espacio de diálogo. Y a nombre de la carrera de Comunicación e Imagen Empresarial de la UPC, queremos agradecer el valioso aporte de nuestro expositor central y nuestros panelistas. Demos un aplauso para todos ellos que nos han acompañado. Y a ustedes también por acompañarnos estas casi 2 horas y media. Será hasta el evento del próximo fin de ciclo. Gracias.